Gracias, Señor. Tome su asiento, mi hermano. Damos gracias al Señor que podamos estar este día, último domingo de este mes de marzo. Algunos ya están saboreando los pescados de Semana Santa. Pasamos recién ahí por el terminal pesquero y ya habían fieles para santificar su paladar, ya estaban comprando pescado ya. De que la gente piensa que se manda chanchar todo el año, pero se manda unos pescados y se santifican ese año. Mejor así baja la carne, capaz que nos comamos un asado el otro fin de semana, ya que no comen carne. Damos gracias a Dios de que podemos estar este día domingo agradeciéndole al Señor porque se fue un mes. Sí, porque hay que darle gracias al Señor porque el Señor dice que Él va a cumplir su promesa, dice que los días serán acortados. Aunque algunos piden que el Señor como que alargue los días, no, está hablando mal usted. Dice que el Señor acortará los días por amor a los escogidos. Y el día de ayer estuvimos con mi esposa la bandera y hicimos la presentación de un bebé que era triple X, porque tenía unos cachetes tan grandes el bebé, parecía un hámster, así, un cachetito. Subí la foto del bebé. Mateo se llamaba el bebé. Y lo presentamos al Señor y aproveché de orar por la familia. Cuando uno presenta a un niño o cuando llegan niños a la familia, independientemente de las circunstancias por las cuales llegue el niño, siempre es importante para todos nosotros tenemos cerca de nuestros hogares, parientes o conocidos que a veces tienen pequeños bebés, que no van a estar siempre en ese estado permanente de bebés. En un pestañeo de bebé, y hay bebés que empuñan armas y este mundo está loco. Como dice el tango argentino, este mundo es una porquería, dicen. Hay un tango así, de repente escucho tango, yo me pongo mundano, escucho tango. Tango cristiano, sí, igual hay tango cristiano, porque no nos escandalicemos, también hay cuecas cristianas, también hay una cueca muy buena, el otro día escuché una igual de un hermano que iba a las misiones al lado de Rancagua y dice que las gallinas se sacaban las plumas solas y se tiraban a la olla, de contento que estaba que el pastor iba a visitar a los hermanos. Creo que la palabra del Señor hoy día nos habla de algo importante, que es invocar al Señor. Creo que como pastor me he dado cuenta que hay una crisis brutal, una crisis espantosa en todo ámbito, en toda esfera, con respecto a que la gente cada vez está, y disculpe todavía en términos que yo no suelo disculparme por las cosas que digo, pero yo estoy educado, así que voy a pedir disculpas. La gente cada vez está más tonta en la parte espiritual. Pregunta cuestiones absurdas. Antes la gente, y antes me refiero a 50 años atrás, 30 años atrás, la gente tenía una docilidad, producto de su ignorancia. Y cuando hablo de ignorancia me refiero del no saber. Hoy día esta abundancia del saber ha entontecido a la gente. Se ha cumplido lo que dice la Biblia, que Dios ha vuelto necio a los sabios de este mundo. Hoy día el saber es tan aplastante que la gente pareciera que tiene tantas voces y se colapsan sus sistemas auditivos, visuales, y queda en un letargo, queda en un tuto espiritual, queda en un sopor que no sabe a dónde dirigirse. Y en ese intertanto, el diablo viene y hace de las suyas con las personas. Entonces nos encontramos con muchas personas que tienen necesidad de Dios reales, eso no lo ponemos en duda. Usted a cualquier lugar donde apunte su mirada se va a encontrar con una necesidad real de las personas, pero esas personas no hacen nada por esa necesidad. Y en esta necesidad empiezan a invocar de una manera mala, no correcta. Y aquí viene el punto de la invocación. Nosotros ya somos grandes, somos creciditos, entendemos que estamos en un mundo espiritual que está latente, está presto para tomar cualquier voz que se alce, cierto, en este reino espiritual, que tiene dos puertas: el reino de la luz, al cual nosotros pertenecemos, el reino de Dios, y el reino de las tinieblas, comandado, cierto, por un personaje que tiene domicilio fijo, está identificado. La Biblia dice que es el enemigo de nuestras almas, que no es el que le debe plata, no, ese otro. El enemigo de nuestras almas es el diablo.
Satanás, Lucifer, padre de toda mentira. Y antes de que sea el enemigo de nuestras almas, el diablo es enemigo de la eternidad declarado de Dios. Hay mucha gente, hoy día hay muchos movimientos teológicos, y no es mala la teología, yo estudio, enseño y me gusta que las personas se instruyan, pero cuando esto llega a un nivel donde se desplaza la presencia de Dios, la gente saca cuestiones absurdas. Una de estas cosas absurdas es que en el final de los tiempos, al cual dice que nos acercamos sin duda, Dios en su misericordia tan benevolente va a dar un perdonazo al mismo diablo. Y por ende a todos sus diablos chicos y a todos. O sea, eso se llama universalismo. Y hay muchas iglesias que lo enseñan. Así que dice, hermano, no sufra por sus pecados, no se preocupe. Si Dios es tan bueno, a Dios le va a dar un arranque de misericordia en el juicio final, que va a tirar los libros para el lado y va a decir, no se preocupen, todos chicos libres entren al cielo y todo queda olvidado. Eso se llama universalismo y en muchas iglesias se está planteando eso. Por eso vemos que muchos altares, y por eso la invocación viene relacionada con el altar, del cual voy a hablar. Muchos altares hoy día están corrompidos hasta las bases. Y esto fue un problema que Israel tuvo como nación. Dios levantó una marea de hombres que denunciaban las atrocidades que se cometían en el altar del Señor. Una de las visiones más espeluznantes es la del profeta, que Dios lo lleva al templo y dice que mete la mano por un agujero que había en el templo, y dice que de repente ese agujero se empezó a abrir, y dice que dentro del templo había otro templo, y dice que se encontró espantado el profeta cuando empieza a mirar pinturas de animales, haciendo cuestiones abominables, y dice que muchos sacerdotes estaban endechando a una deidad que en ese tiempo se llamaba Tamuz. Me queda la sospecha entonces de que tal vez no fue un caso puntual y aislado lo que ocurrió en ese templo en Jerusalén. Sigue ocurriendo hoy. Sigue ocurriendo. Usted sería muy inocente si cree que todos los lugares donde se adora a Dios, entre comillas, están con el sello, ¿cierto? Con el pase celestial, que está todo bien. No es así. Porque la Biblia lo dice, que el juicio por dónde va a comenzar. No por la moneda, no se preocupe, deje a esos muchachos tranquilos que hagan las tonteras que quieran hacer. Ni va a comenzar por el pasapoga, ¿cierto? Ni en los lugares de perdición. Dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. Así que cuando llegue el juicio final, a los que Dios va a agarrar el cogote en primera línea va a ser a nosotros. Ahí va a estar el obispo Abacú en primera línea, dando cuenta, ¿cierto?, de lo que ha sucedido en la casa de Dios. Y todos los pastores y líderes y aquellos que han usurpado, ¿cierto?, funciones que no les corresponden, porque hoy día vemos un montón de payasos y de Tony haciendo funciones que Dios no los mandó a hacer. Usted le pregunta, ¿quién te nombró? No, me nombré solo. Vino Noé, vino el ángel Gabriel y me puso las manos. Puros locos que salieron de no sé dónde. Usted tiene que tener claro de que hoy día estamos en un ambiente de anarquía espiritual. La anarquía es lo que al mundo le encanta. Usted ve que este país está tambaleando en un hilo. Y no es de ahora, siempre estas naciones, el mundo siempre se ha caracterizado por esta cuestión ambivalente. Así es que no podemos poner nuestra fe en los políticos. Quienes quieran que sean, inspiren o no respeto. La palabra del Señor nos dice, y la cita la voy a leer libremente por razón del tiempo. El Génesis, en hebreo, Bereshit, que significa los inicios, los orígenes, es un compilado de relatos. En algunas Biblias, que la Reina Valera sobre todo, tienen títulos, ¿cierto? Dice genealogía, otros dicen las andanzas de Noé en el diluvio. Pero la Biblia original no tenía ni capítulo ni versículo, eso nosotros lo entendemos, pero se entiende que el relato del Génesis es un compilado de registros muy antiguos. A la par del Génesis también el libro de Job, libros antiguos. Te hablo de antiguos, tal vez relatos que fueron recogidos por Moisés 4.000 años atrás más o menos. Esto es importante entenderlo porque el mundo, la gente del mundo, gente que no guarda la fe, Pablo dice que no de todos es la fe, usa como argumento eso. Yo me converso con mucha gente erudita y me encanta escarnecerlo porque son unos payasos, ¿para qué te lo digo? O sea, gente que dicen que son eruditas, que saben y enrostran su cartón, su título. Usted no sabe por haber adquirido conocimiento, usted sabe porque ha tenido una revelación en su corazón. Eso la Biblia lo deja pero establecido. Jesús dijo,
seréis verdaderamente libres si el Hijo os libertare. Y Jesús también dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajese. Entonces esta no es una cuestión de conocimiento, de saber, de que a alguien le tinca. No, esto es una cuestión que es venida del cielo. Jesús se lo explica a Nicodemo de una manera que solamente los que estaban en esta cofradía sacerdotal lo entendían. Lenguaje mistérico le llamaban ellos. Jesús le dice, el viento sopla de donde nadie sabe. Jesús le dice esa frase a este hombre y Jesús se sorprende de que él sea tan ignorante y le dice, tú siendo maestro de Israel no sabes estas cosas. Jesús fue duro. A veces el lenguaje, en cualquiera de nuestras versiones y traducciones, dulcifican un poco la dureza del lenguaje, pero Jesús le enrostra a este hombre. Y este hombre representa a tantos que hoy día creen saber, pero en el fondo no saben nada. Si tú debieras saber esto, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Y hoy día nos encontramos con mucha gente así, que aparenta un saber. Y a veces nosotros nos retraemos. Pero no se dejen engañar. Esa gente está, la mayoría de la gente que nosotros nos rodea está en tinieblas, en oscuridad. Y no porque no pagó la luz, sino está en tinieblas, en oscuridad, en su mente, en su raciocinio. Entonces no se trata de que usted le explique bien. A veces yo me encuentro con hermanos que se frustran y dicen, es que yo no me sé versículos bíblicos. No, usted no necesita ser versado o letrado, y no estoy haciendo una oda al no estudio de las Escrituras. Lo que yo estoy diciéndole es otra cosa, que usted, para poder ser un hombre o una mujer que a través de usted traspase la palabra, usted no debe entenderla, debe creerla, que es distinto. Porque usted puede entenderla. Yo me encuentro con tantos tipos eruditos, como he dicho, que te pueden desglosar la gramática, el léxico, la oratoria, y tú puedes quedar pasmado. Pero ellos se engárgaran con muchos términos que después lo que sale de ahí es un Frankenstein. Es una cuestión monstruosa. Hacen decir a la palabra algo que la palabra nunca ha dicho. O sea, nos volvemos a las andanzas de los fariseos, los saduceos y toda esta cofradía y esta caterva de farsantes que en el tiempo de Jesús encontraron la plata loca. Y Jesús dijo, ustedes son hijos del diablo. Y peor aún, los discípulos que ustedes traen tras sí no entran al reino ni ustedes dejan entrar a otros. Amén. Así. O sea, el panorama sigue siendo el mismo y no era solamente del tiempo de Jesús. Esto venía desde las mismas puertas del Edén, cuando el hombre y la mujer son expulsados hasta este tiempo. En el relato del Génesis nos encontramos entonces con una cita bíblica que dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Esto sucede después del asesinato, porque eso fue el homicidio, el asesinato de un hombre justo, un hombre santo, ¿cierto? A quien el libro de los Hebreos dice que era justo, el justo Abel. Hoy día muere gente de manera injusta tal vez, pero su espiritualidad no está al nivel de Abel. Y tal vez es escandaloso lo que estoy diciendo, pero establece en la Biblia esta verdad. Hay gente que muere, ¿cierto?, en distintas circunstancias, pero hay gente que muere, y Abel inició una estirpe que hasta el día de hoy se mantiene de mártires por su fe. Abel muere por su fe. Eso la Biblia lo deja por sentado. Abel muere por su fe, muere a la sombra de un altar. Si bien nosotros a veces hablamos de que Caín era envidioso y hablamos de la canasta de uno del otro, pero había algo en el corazón de Abel que lo hacía superior a Caín. Esa cuestión es así. Como hoy día hay gente que sabe que usted está en un nivel superior al de ellos. Hay gente que eso lo sabe, lo ve y lo percibe. Entonces la Biblia dice que hay un detalle, que en ese tiempo la gente era longeva. Mucho más, evidentemente, de la gente de hoy. En el relato del Génesis vemos casos sorprendentes como el number one, el número uno, Don Matusalén. El otro día fui a un supermercado y vi un ron Matusalén. Mira, esto es infame, cómo pone el nombre del patriarca en los copetes. Sí, una botella decía ron Matusalén. Esa porquería de ser puro veneno, porque era una botella chica, pero
la agitaba nomás y se movían los diablos adentro. Matusalén vivió 969 años y de ahí para atrás era una estirpe de gente muy longeva. Tenía la bendición de ver generaciones, ¿cierto? Hoy día un abuelo a lo más que aspira a ver un nieto, pero de ahí para allá es muy difícil. El tipo tendría que, no sé, ser Terminator, inyectarse fierros por todos lados y ser una máquina para poder vivir más allá de 120 años. Pero en ese tiempo los patriarcas podían tener esta bendición de ver a sus descendientes. Una de las razones por la cual Dios acorta la longevidad era porque era un martirio. Piensa en esto, que el abuelo que tenía 200, 300, 400 años, ver que todos sus nietos eran una caterva, era una manada de impíos degenerados. Imagínate que tú vivas 300, 500 años, ver a toda tu descendencia endiablada, sin solución. La tía con una sobrina, ya no quiero más, imagínate, con 30 sobrinos endiablados, endemoniados. Habla, Señor. ¿Qué hago con toda esta familia? Me vuelve loco. Entonces Dios dijo, bueno, solución, vamos a cortar la edad aquí para que la gente no sufra, porque es una cuestión espantosa en la familia. Imagínate, es una cuestión terrible. La Biblia dice que muere Abel y dice que Adán se puso en campaña de suplantar, que eso es terrible cuando a veces un padre o una madre comete ese error de querer suplantar a un hijo con otro. Y esto en el relato del Génesis, claro, dice que Adán conoció a su mujer y llamó a su hijo que nació Set, que de hecho Set significa esto, sustituto. Ya vemos que Adán y Eva tenían un problema porque el pecado cuando entra en esta familia empiezan a hacer todo mal. Esta es una constante en todo el ser humano. Los hijos no son como la mascota. Si el Andy se muere, yo puedo tener otra mascota que se llame Andy. Él no ni va a saber. Hay empresas que se dedican a clonar animales. Ya viste en las noticias ya. Queda igual el Andy. Hasta con el mismo olor. Cada perrito tiene su olor, ¿se da cuenta o no? El Andy tiene su camita y tiene su olor ahí. Y capaz que si lo clonamos sea la misma cuestión, ¿no? Pero un hijo no es así. Yo no estudio, o sea, me gusta la psicología y todo esto, es bueno, importante estudiar esa rama, y hay estudios que hablan de esto, de gente que sufre pérdidas familiares y suplantan al que desapareció, ¿cierto?, por una planta. Imagínate, que le da la locura de tener plantas hasta macetas gigantes dentro de la casa, ¿sí? Otro al gato, al perro, y no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo cuando la gente pone un sustituto. El punto es de que Set, ¿cierto?, se entiende que era un hombre, no era como Abel, pero no era tampoco como Caín, era distinto. Esto es importante que nosotros lo entendamos para llegar al tema de la invocación y del altar, a lo cual lleva esta palabra, esta reflexión. La Biblia dice que en ese tiempo en que nace Set, entonces los hombres comenzaron a invocar, dice, el nombre de Jehová. No había altar, no había templo, pero sí estaba vivo Adán, estaba viva la señora Eva, y toda una generación que vio, escuchó relatos orales de primera fuente de qué había ocurrido unos cuantos siglos atrás. Que para nosotros siglos suena como algo muy distante, pero en ese tiempo la medición del tiempo era muy distinta. Imagínate lo vergonzoso que habrá sido para Adán y Eva comentarle a todos esos cachorros lo que ocurrió en el huerto. Por regla general, hoy día un padre o una madre omite hechos vergonzosos de su vida. Hay cuestiones que no se dicen. Usted no va a sentar a su familia y decirle, mire familia, ¿sabe qué? Yo cuando tenía 18 o 19 años me mandé esta macana. No, usted cuenta la historia pero a su manera. Usted omite hechos vergonzosos, pudorosos, los maquilla, elimina las fotos que está, todo, y usted presenta una imagen que para usted sea honorable. Pero aquí Adán y Eva tuvieron que contar, como se dice, la papa. No tuvieron que omitir ningún detalle. Lo primero, contar lo que para nosotros pareciera sin importancia, pero decirle a todos sus hijos, los nietos y toda la descendencia, ¿saben, muchachos? En el huerto andábamos desnudos. ¿Pero cómo?
Pero qué locura. Tata, abuelito, ¿cómo eso? Que andaban desnudo por el puerto corriendo. Sí, no había ropa. Los tipos anotando seguramente, porque esos datos después llegaron hasta nosotros de alguna manera. Ok, Adán y Eva desnudos por el puerto. Le pusimos nombre a los animales, que ni todo quedó registrado. Hasta que llegaron a la parte fatal, donde los dos tenían un conflicto. La Biblia dice claramente que Adán y Eva tuvieron un conflicto producto de su desobediencia. Y la Biblia es clara de que dice que ambos se culparon. La mujer que tú me diste. Imagínate, culpar a Dios, tirarle el guante a Dios así. La mujer que tú me diste, dice Señor. Si ese fue el problema. Fue tu culpa, Señor. Así que, acortando el discurso, todo esto provocó que Dios dijera hasta aquí nomás, para afuera. Y ahí pasaron los tiempos y la gente se desconectó de Dios. Bacán, como hoy día mucha gente vive y usted le habla de Dios, el tipo no está ni ahí. No tengo tiempo para Dios, no me interesa, estoy bien así, gano mis lucas, me mando por ahí una revolcada en el pecado, pero no siento culpa, no me interesa, así que Dios no tiene nada que ver conmigo. Llegó un punto donde la gente dice que comenzó a invocar a Dios, pero no había templo, no había altar. Y después, el mundo era pequeño todavía. Hay gente que estudia la demografía, cree que para el tiempo del diluvio, a nivel mundial, no habían tal vez más de 50 millones de habitantes. Hoy día la capacidad habitacional del planeta es enorme, pero en ese tiempo esa era la cantidad. Y dice la Biblia en el Génesis que había tanta gente que la maldad se comenzó a multiplicar. O sea, a más gente, más pecado. Atención con esto, porque Pablo en el libro de Romanos, ¿qué dice? Fantástica la carta de Pablo. Dice que el pecado traspasó a todos los hombres. Y usted tiene que entender esto, que el pecado va más allá de la cuestión volutiva, va más allá de la cuestión de la voluntad de la persona. La creación está envuelta en pecado. Si no es así, mire la naturaleza. Animales agresivos, animales venenosos, hasta tu perro te puede matar. Hemos visto en las noticias cómo ha visto gente que sus mascotas le han atacado. Ha visto noticias trágicas de eso. Señoras que tienen perrito y que de repente el perrito le echa el diablo, el mandinga, y el perrito atacó a la señora y atacó al niño. Plantas venenosas. Allá por los 60, los tipos le hacían chupeta al floripondio, ¿cierto? A los jarrones del diablo. Los hervían y después andan viendo elefantes azules por todos lados. Toda la creación está sujeta al pecado. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque la gente dice que comenzó a invocar a Dios. ¿Qué es invocar? Hoy día hay mucha gente que invoca a Dios, pero se equivoca y quien responde no es Dios. El otro día, con mi esposa andaban por el centro y le mostré cómo el centro está plagado de lugares donde venden artículos de santería, altares de todo tipo. Hoy día se ha vuelto este país un consumidor de esas porquerías y te va a sorprender que hay muchos cristianos que andan con esa tontera. Hace un tiempo atrás me llegó un caso de una hermana joven que se fue a leer las cartas. ¿Cómo podéis ser tan tonto? Después esa misma persona me dijo que fuera a orar por su abuelita, pero no encontró nada malo en leerse las cartas. Estas cuestiones que parecieran reprensiones para gente del mundo, las vemos hoy en las iglesias. Por eso hay mucha gente que no está libre en su corazón, porque si bien están en un culto, en una reunión, pero en sus casas, en su trabajo, están expuestos a estos poderes de la tiniebla que están prestos para ser llamados. Una de las cuestiones más difíciles con la cual el pueblo de Israel batalló fue precisamente todo este mundo espiritual que Dios les prohibió, que la Biblia ocupa un término en el libro de Levítico que le llama la necromancia, que es el contacto con todo poder oculto. Y cuando usted está en aflicción, usted invoca a Dios y usted sabe que el libro del Hebreo dice que tenemos entrada libre y gratuita al trono de la gracia para obtener oportuno socorro. Pero porque usted ha tenido una comunión y una entrega con Dios. Pero ¿qué sucede con aquella gente? Como dice el apóstol Pablo, ¿cómo creerán? Dice, ¿y cómo invocarán
si no hay quien les predique? Pablo lo dice en Romanos. ¿Cómo invocarán si no hay quien les enseñe? Entonces Pablo establece de que hay mucha gente que quiere invocar a Dios, pero no saben hacerlo. Para usted hoy es natural, la oración es como su respirar. Usted busca de Dios, se quebranta, se humilla. Pero hay mucha gente que en esta necesidad, en ese basurero que tiene en su corazón, empieza a invocar y el resultado no es bueno. El otro día, ayer pasamos por una feria, ¿cierto? Y hay gente que anda bien vestida, he visto eso yo, y con una bandeja así, gourmet, come de la basura. Usted no lo haría por mucha necesidad que tenga, pero hay gente que lo hace. Lo he visto ayer, de hecho lo vi. Pero vestido, va a recoger los tomatitos, lo que esté bueno, ¿cierto? Y come, se hace un buen menú. Esto llevado a términos espirituales es lo que está sucediendo hoy día en muchas iglesias, en muchos ministerios. Tal cual. Gente que se alimenta de cuestiones que no se pueden comer. Pero la gente lo hace porque tiene hambre, tiene necesidad. Entonces, mi estimado hermano, la Biblia nos dice que la gente comenzó a invocar el nombre de Jehová y nos encontramos luego con este personaje que nosotros admiramos mucho, que es Noé. Dice la Biblia que Noé, después del diluvio y todo esto terrible que vino al mundo, dice que Noé, una de las primeras cosas que hizo después de salir del arca, aparte del incidente bochornoso de haberse emborrachado, porque dice que hizo una parra y sacó cepa de diluvio, pero después dice que levantó un altar, dice. Eso en el Génesis también está escrito. Dice que Noé levantó un altar y dice que ofreció sacrificios a Dios y a Dios le pareció olor grato. No había templo, pero comienza un altar. Antes del diluvio la gente comenzó a invocar a Dios. Luego, el primer hombre que levanta un altar es Noé. Y pasan muchos años hasta que se levanta el pueblo de Israel. Y aquí viene lo importante. En el libro de Levítico y Deuteronomio se habla mucho de altar. Usted ha leído eso. Pareciera aburrido cuando lo leemos, las medidas del altar, el templo y la forma y las figuras, el material, el oro. Dios sacramenta este altar y lo valida. Quiero que ponga esto claro en su corazón. Dios hace de que el pueblo de Israel, algo que ellos ya habían hecho, lo reglamente. Ahora, yo sé lo que usted está pensando. No hay ningún altar aquí. Dios permitió que el pueblo de Israel tuviese un altar y este altar fue corrompido por el pecado, eso lo hemos sabido. Se levantaron altares falsos dentro de Israel, llamando a la idolatría, hasta que llega nuestro Señor y comienza a decir cosas que para nosotros hoy día son importantes. Y una de las cosas que más repite el cristiano, ¿cuál es? Que nosotros somos el templo de Dios. Ya no precisamos de un altar físico, sino que usted es el templo de Dios, donde la presencia de Dios está. Entonces llegamos al mismo punto del Génesis de Adán y Eva. Nótese que la palabra altar significa eso, matadero. Eso significa altar. Y el altar tenía 4 puntas. En alguna versión dice 4 cuernos. ¿Para qué? Para que cuando usted iba al altar, al animal, que era el sacrificio, lo tenía que amarrar. En ningún cordero se iba a dejar que le metan la daga o el cuchillo. Entonces, cada extremidad se amarraba y se inmovilizaba el animal. Hoy, y usted conoce muchas iglesias, seguramente lo ha invitado o tiene experiencia en otros ministerios, la gente que nos escucha y nos ve también. Lo que ocurre hoy día en muchas iglesias es que se han eliminado los altares. Y no estoy en contra de una buena escenografía. Si tuviésemos aquí una buena escenografía, genial. No estoy hablando de la escenografía en sí, sino el concepto del altar espiritual. Yo me crié de chiquitito en las cosas de Dios y dentro de esta liturgia, del orden del culto, estaba esto de que la gente venía al altar en un punto de encuentro para purgar, para compungir su alma. Hoy día la gente no tiene ese concepto de altar en su templo mental y espiritual. Cuando usted le toque hablar a alguien, porque usted conversa con personas durante la semana, comparte la palabra. Dígale esto, que usted lo escuchó en la iglesia, palabra del Señor. Dígale,
has presentado tu ofrenda. Jesús dice, cuando vayas al templo y antes de presentar tu ofrenda en el altar. La gente tiene que ser llevada a eso, enseñada a eso. Ahora usted dirá, pastor, ¿corre peligro mi altar? Cada vez que llega un fin de mes como ahora, uno hace un balance. Yo no sé si usted lo hace, usted tiene que hacerlo. ¿Cómo sirvió al Señor este mes de marzo? Y de repente usted se va a dar cuenta que su altar pudo haber estado en peligro. Pudo haber estado en peligro. Dios nos guarda, sí, Dios nos protege, sí, pero hay cuestiones que a nosotros nos ponen en peligro. Una de las cosas que más pone en peligro el altar del cristiano es las malas decisiones que nosotros tomamos. Esto puede corromper nuestro altar. La palabra altar va relacionada con el holocausto, la ofrenda, los sacrificios, el perfume, el olor. Todo esto nos lleva a lo que Pablo le dice a Timoteo. Hay un versículo que tal vez usted dirá, pero ¿por qué lo va a leer? Pero Pablo dice, huye de las pasiones juveniles. Usted dirá, eso no es para mí porque no soy joven. Yo conozco mucha gente joven, pastoreo muchas iglesias de gente adulta, y esto la medicina lo corrobora, ¿cierto? La juventud es un estado del alma mental, no es un estado necesariamente físico. Y Pablo dice que debemos huir, dice, de las pasiones juveniles, para que podamos invocar al Señor con un corazón limpio. Ahora, ¿qué hay de malo en una pasión? ¿Qué es una pasión? Cuando vamos al estadio, vemos los tipos que van apasionados, casi desnudos, saltando arriba de una micro, arriba de los techos. Eso es pasión. Cuando tú te dejas llevar por la pasión, la gente hace cuestiones fuera de lugar. La pasión es la intensidad con la cual se hacen las cosas. Siempre pongo este ejemplo del fuego. El ejemplo no es bueno ni malo. Usted no puede demonizar el fuego y decir yo no uso fuego. Usted ese fuego que le calienta la vienesa, el asado, ¿cierto? Que le calienta el agua de la ducha, ese mismo fuego le puede quemar la casa. Entonces el fuego, ¿por qué es bueno y por qué es malo? Es el control. Y hay gente que ha perdido el control de su pasión. Usualmente se critica que los jóvenes son muy alocados, pero a veces yo he visto gente adulta haciendo cuestiones barbaridades. Entonces, por eso el apóstol dice que debemos huir de aquellas cuestiones que nos controlan. ¿Para qué dice? Para que podamos invocar al Señor con un corazón limpio. Entonces está el grupo de aquellos que invocan al Señor, pero con un corazón que no es limpio. Y usted está en la lista de aquellos que invocan al Señor con un corazón limpio. La palabra del Señor es esta, sencilla, clara de entender. Usted diga al Señor, yo quiero invocarte. Ahora usted dirá, no me quedó claro, pastor, en el huerto Adán y Eva invocaban. No, ellos no invocaban, ellos comenzaron a invocar después, cuando se dieron cuenta de toda esta tragedia familiar que ellos vivieron. Adán y Eva vivían en perfecta armonía con la presencia de Dios. Y esta armonía se ha roto. Por eso hoy usted y yo invocamos a la presencia de Dios, la llamamos. Eso es invocar. Todos hemos tenido niños pequeños y el niño... hay una etapa del niño que deja de invocar al padre. Cuando los niños son pequeños, invocan al padre, a la madre, al abuelo, a la tía, lo llaman. Pero después, cuando el niño ya es independiente, ya deja de llamar al padre. El niño entiende de que es independiente, que es autónomo. Hoy día hay mucha gente cristiana que ha dejado de invocar a Dios. Ya no lo necesitan, no lo buscan. Y ahí es donde viene mi reflexión personal. Yo le digo, Señor, el texto dice que yo debo invocarte con un corazón limpio, puro, un corazón que no haya nada que impide que tú te acerques a mí. Yo tengo mi altar ahora. Pablo dice, cada uno mire cómo edifica. Si usted quiere edificar con arena, con hojarasca, con madera, eso ya es problema suyo. Pero no importa con el material que edifique, su altar, su templo va a ser probado, va a ser pasado por fuego para ver esa durabilidad que tiene. Pero cada uno de nosotros tiene un altar personal en su corazón. Cada una de las personas que nos rodean
aquellos que ya son grandes, personas adultas, es más difícil que estos conceptos los entiendan, pero cuando son niños pequeños, jóvenes, es más fácil. Si usted tiene pequeños en su casa, me refiero que estén bajo crianza y disciplina, usted a ellos debe enseñarles. Enséñeles cómo orar. Yo me recuerdo porque yo aprendí a orar porque yo veía a mis papás orar. Uno enseña con el ejemplo. Imagínense, ellos nunca orarán. ¿Qué orar yo? Pero yo me recuerdo que era pequeño y lo veía en la pieza ahí arrodillado. Mi mamá decía, de repente lo veía ahí. Ejemplo. Si usted no lo ven orar en la casa, difícilmente la cría va a entender lo que es la oración. Más que estar explicándole, usted tiene que tirarse como los soldados, cuerpo a tierra. Que lo vean leer, que lo vean edificar su altar. Y ahí el niño que es pequeño va a decir, el tata, la abuelita, está orando. Yo lo hice con mi hijo, me arrodillaba igual y de repente mi hijo se acercaba a mí y yo lo agarraba así con la mano. Híncate, le decía. Y yo me recuerdo la primera oración que hago, que ya está grande, ya chiquitito, dije, ¿te atreves a orar solo? Me quedo pensando ya, tenía unos 4 años. Y su primera oración me recuerdo, le dijo, Señor, te doy gracias porque tú eres sumamente feliz. Y se paró y se fue. Yo quedé pensando, dije, Dios mío, esto para mí fue algo profundo. Y hasta el día, han pasado 20 años, me quedo dando vueltas. La oración de un niño no es como la de un adulto. Y me quedó metido eso. Señor, tú eres sumamente feliz. Y me he dado cuenta que los hijos de los cristianos, en este caso nuestros hijos, los que están envueltos en nuestros hogares, cuando tú siembras en ellos, en su corazón, eso los hace muy firmes en su corazón. Por eso es importante que cuando usted ahora comienza un mes, tenemos oración los miércoles, sí, pero usted ahora en su casa, usted tenga un cuaderno y ponga ahí todos los que son pequeños. A ellos hay que enseñarles a hacer un altar, porque los que ya están grandes, esos altares hay que derribarlos y hacerlos nuevos y eso es más difícil. Eso es muy difícil. Ahí el Señor tiene que entrar a picar con esas máquinas industriales y botar todos esos altares que la gente ha traído del mundo. Gente que es dura, no hay, olvídese. Pero sí, usted puede invertir en aquellos corazones tiernos. Invierta en eso. Usted dirá, ¿para qué el Señor me llamó? Para eso, para que ustedes siembren el corazón de todos estos que son pequeños. Y a veces tenemos vecinos. Yo, mi esposa sabe, yo con gente que ya están enquistados en el pecado, es muy difícil tratar con ellos. El Señor tiene que traer libertad. Pero a veces mucha de esta gente sufre y Dios permite esta circunstancia cuando sus hijos son quebrantados, los pequeños. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque en el mundo, como le hablé al inicio de esta reflexión, esto de invocar, de llamar, ¿cierto? Dios siempre va a llamar. Esto lo vemos con el libro de Samuel. Cuando Samuel llama, ¿quién pone atención? ¿Elí o Samuel? Samuel. Entonces, lo que me preocupa, y con esto termino, me preocupa mucho, he visto, ayer vimos a Natán, un niño que tengo que bautizar, desesperado, así se llama el niño, Natán, imagínate el nombre que le pusieron, desesperado, decía, quiere bautizarse, quiere tener esa experiencia del bautismo, un niño de 8 años. Y me preocupa de que muchos niños, si bien es lindo que un niño busque y se acerque a Dios, pero también hay muchos niños que a esa edad ya manifiestan cuestiones pecaminosas terribles. En los colegios nos vemos. Entonces, ¿por qué le hablo de esto? Porque nosotros como iglesia, cuando me refiero no solamente aquí en la Florida, sino en donde nosotros trabajamos y ministramos, he visto muchos casos de niños que han sido atormentados. Ustedes como padres, como abuelos lo verán, que niños que por la noche no pueden dormir o que ven cosas y todo ese tipo, este mundo espiritual terrible del cual ellos no pueden defenderse. Nosotros sí, a duras penas muchos pueden hacerlo. Entonces, ¿la Biblia qué dice? De los niños y de los que maman, ¿qué dice? Fundaste la fortaleza. Los fundamentos. Entonces,
Entonces yo quiero que usted entienda esto, mi estimado hermano, porque usted ya está seguro de su salvación y usted lucha por su salvación. Pero debemos entender que esto no es solamente para que nos salvemos nosotros. El caso que le mencioné de esta persona que se leyó las cartas, joven, cristiano, conocedor de Dios, tiene un hijo pequeño. Cuando me comentaron este caso, no me preocupé por esta persona que hizo esto, me preocupé por el pequeño. Porque estas cuestiones abren. La invocación es una puerta a un mundo espiritual. ¿Usted cree que este niño va a quedar tranquilo si la madre abre las puertas a estas potestades malignas? La gente le da terreno. No sé si me explico. Así como nosotros tenemos la bendición de Dios y le pedimos al Señor que bendiga nuestros hogares, mucha gente está abriendo las puertas del infierno en su propio hogar. Y con esto no quiero ser escandaloso ni nada, pero nosotros somos el templo de Dios. Me gustaría orar y al iniciar este mes de abril, que usted ponga esta carga por los suyos, ponga esta carga por... ¿Y por qué yo quiero ser práctico con esto? Porque el tiempo, hermano, pasa tan rápido. Por ejemplo, Pastor Germán, ¿qué edad tiene su nieta, la chiquitita? 8 años. Y el más chiquitito tiene 3. 8 años. 10 años pasan rápido. 10 años va a ser una señorita de 18 años. Y el otro día veía espantado las estadísticas de este país, la tasa de criminalidad de los jóvenes. Y te va a sorprender de que mucha de esa gente es de hogares cristianos. Yo he hecho muchos eventos en la calle y cuando he hecho eventos en la calle, mucha de esta gente, estos jóvenes que tú ves haciendo todo eso, dicen: tío, mi abuelita es evangélica, tío pastor, en mi casa hacen culto y yo los veo con vidas destrozadas. ¿Y por qué? Porque ya son grandes, pero cuando fueron pequeños no hubo alguien que les enseñó a hacer un altar, que ellos buscaran de Dios. Y no podemos esperar que el tiempo pase y que encima de cuando el diablo ya nos tiene galopando, podamos solucionar las cosas. Ahora cuando son pequeños, el tiempo pasa tan rápido, hermano. Si el Señor no viene, yo anhelo que Cristo venga pronto, pero no sabemos. La Biblia pareciera contradictoria a medida que dice que el tiempo se acorta, pero también dice que el Señor espera que todos procedan al arrepentimiento y da oportunidad. Si el Señor no viniese 20 años, no lo sabemos, pero si el Señor no viniese en 20 años o en 15 años, todos los pequeños que nosotros tenemos rodeándonos van a ser parte de esta sociedad. Y si nosotros no fundamentamos sus altares, van a estar lejos de Dios. Téngalo por seguro. Entonces, ¿qué queremos? Que estos jóvenes, que estos niños, que estos pequeños que nos rodean, o cualquiera que llegue a nuestras manos. Eso fue lo que le dije ayer a los parientes de Mateo. Mateo puede cambiar la historia. No tiene que ser como su padre. En esta familia no hay nadie, todos hacen, pero no hay nadie que diga dentro de nuestra estirpe el nombre de Dios, un predicador, un misionero. Porque el diablo de eso se encarga. Mientras nosotros estamos relajados, estamos tranquilos, nos sentimos bien y conformes, el diablo tiene una agenda de destrucción. Yo a mi hijo le digo: estudia una carrera, bien, pero eso no te define como persona. Lo que te define es que tú, lo que tienes en tu corazón, te haga ser un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo que nosotros estamos viviendo, nos estamos acercando al tiempo de Noé, donde dice que la maldad era tan grande, que hoy día nos encontramos en ese nivel de malignidad. Donde yo me recuerdo cuando, aunque el término es medio vulgar, pero cuando alguien te cogoteaban, era eso, era un cogoteo, te agarraban por el cuello y después el cogoteo, disculpe, y se iba. Era otro estilo. Y eran tipos viejos los que salían, tipos adultos, ¿no? Hoy día son unos tipos inimputables, sangre fría. Y yo creo que usted entiende esto, a raíz de lo que hemos visto en las noticias. Y con esto termino. La gente nos acusa, a mí me han acusado cuando voy a predicar, y a veces soy duro, hoy día estoy relajado.
pero me dice, usted es malo, usted manda a la gente al infierno, usted lo hace sentir culpable. Pero si eso es lo que dice la Biblia, Romanos dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Cuando se predica este evangelio y se le saca este elemento de culpa, los resultados son lo que vemos hoy día en la sociedad. O sea, a la salida, si Dios no te protege y el ángel del Señor no te protege, puede venir un crío de 9 años y ver al hermano Ricardo y saltarle ahí en la panza un puñal. Y el cabro chico, para él, ningún remordimiento, ninguna culpa, no siente nada en su mente, en sus partes psicológicas ni en su parte emocional. ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad está así? Porque esto es lo que se transmite. En cambio, la iglesia, el pueblo de Dios, tiene este mensaje que saliniza. Y parte del mensaje es ese, que el ser humano es culpable delante de Dios. Mira, si estamos a punto de que esta sociedad empiece a criminalizar el mensaje evangélico, como ha ocurrido en muchos países. No, usted no puede decir eso, no puede ofender a la gente. No le puede decir eso porque lo está lastimando. Hace un tiempo atrás me tocó, porque a mí me gusta pelear, pero hoy día estoy pasivo, estoy tranquilo. Me fui a una universidad a predicar a otros tipos que están ahí en el café abajo, tipos que van a ser futuros políticos y futuros. Y había uno, fui porque había uno que quería ser político. Yo tenía su Biblia, me atendió ahí en un café, en el centro universitario, con su pucha. Y yo esforzándome, hablándole ahí, me entró el celo. Y él me decía, explícame, decía, yo quiero saber, me dijo, yo quiero ser pastor. Y ahí no, ella me enervé, me entró el garín. Ya le dije, si vos querés ser pastor, empecemos por ahí, pásame la cara. Y le tiré el cuchillo para abajo, no, dijo mi cigarrito. Dije, te lo voy a decir ahora, le dije en tu cara. Y no eres digno ni mereces esto, le dije. Y no me hagas perder el tiempo y nunca más lo volví a ver. No, me tienes que respetar. No, aquí no. Esto es serio, le dije. Tú no puedes pedir acercarte a Dios y pretender seguir como estás. Porque para mí no es malo. Es que no se trata de lo que tú creas, se trata de lo que dice la palabra. Entonces, la Biblia dice que el reino de los cielos, ¿cierto?, será arrebatado, dice, por los cobardes, por los valientes. Otra versión dice por los violentos, que más me gusta más esa versión. Entonces, hoy día nos estamos encontrando en una sociedad donde a la gente se le está quitando esto de la culpa. Entonces usted le predica a alguien el mensaje bíblico y la gente dice, no, me está lastimando. No. Y a los niños chicos, por eso insisto en esto, porque nosotros ya tenemos nuestro altar listo. Pero vaya al colegio donde va su nieta, donde va su nieto, donde va su sobrino. Yo le hablo porque he ido, yo me he enfrascado con discusiones con esta gente. Y llevo mi Biblia y le digo, yo soy pastor, enseño Biblia, soy un hombre de fe, así que usted no me va a meter el dedo en la boca. No, pero es que no me interesa. No me interesa. No me interesa lo que ustedes digan, lo que ustedes planteen, cómo ustedes lo planteen. El problema está cuando la gente deja que esta gente del mundo imponga. ¿Qué va a pasar si algún día llega, ¿cómo se llama su nietecita, la más chiquitita? Fernanda. La Fernandita, ¿qué edad tiene? Sí. 5 años. Imagínate un día llegue la Fernandita y diga, tía, abuelita, me voy a casar con otra Fernanda. Chiquitito de 5 años. Yo te hablo de cuestiones que la hemos visto. Chiquititos de esa edad. Que de chiquititos le meten esos conceptos y le ablandan la mente. Y después, cuando ya tienen 12 o 13 años, para ellos es totalmente normal. Y hablarles de Dios es echarla a un canasto. Entonces usted no puede ser tan pasivo y decir, no, así no va a pasar. Hay que, como dice Chapulín, aunque no era nuestro hermano, pero Chapulín dice que tener las antenas que detectan la presencia del enemigo.
Sí, no, hermano, porque esta cuestión para allá va. A medida que Cristo viene, sin duda, pero a medida que Cristo venga y se acerque su venida, vamos a ser testigos de cuestiones aberrantes. Entonces usted tiene que entender de que se nos entregó esta espada y esta espada no es para tirar besos. Dice que es la espada del Espíritu. Y es para enseñarle, inculcarle. Compren una Biblia a los más chiquititos, la misma Fernandita, vaya a la Biblia, compren una Biblia y introduzcan la palabra del Señor. Forme un altar. El día que usted se muera, usted va a llegar allá y va a decir, tiene punto a su favor. Levantó un altar pequeño en el corazón de esa persona. ¿Por qué traigo esta palabra? Porque nosotros hemos visto la noticia de todo lo que ha sucedido, pero no es algo solamente de ahora. Esta cuestión ya se está rebalsando. Pero no debemos escandalizarnos por lo que ocurre en el mundo. Pero sí es motivo de preocupación si nosotros como pueblo de Dios no instruimos. Amén. Con el pastor Roberto, con el obispo hablaba eso el otro día, con todos los pastores. Ellos tienen sus hijos. Yo le dije al pastor Roberto, usted tiene sus hijos. Los metió porque, como vamos a tener la asamblea, y él fundó la iglesia ya por fe, igual que el pastor Germán, por fe, él, su esposa y su Benjamín y su esposa, nadie más. Los demás eran testigos. El pastor Roberto hizo lo mismo ayer. Y me dijo, obispo, no tengo músico, meta a sus niños a estudiar. Así que los tres, Samuel, la Juliana y la Florencia, los metió en una academia. No importa que estén 3 años ahí, pero que aprendan a tocar lo que sea. Indúcelo, instrúyelo. Entonces después va a tener los resultados en un tiempo más. Porque si tú no le pones la instrucción, el hijo del pastor Roberto, del pastor Carlos lo mismo, el Matías, de repente lo hemos visto aquí que está en una edad especial. Tú tienes que ponerlo ahí, aquí, a instruirlo, porque si el Señor no viene, esa es mi visión, 10 años, 15 años más, ellos van a tomar este trabajo. Amén. Los hijos del hermano José. O sea, todo lo que nosotros tenemos, oramos en esa dirección. ¿Por qué? Y con esto quiero terminar. Que no venga la tragedia en nuestro corazón. Y no quiero ser trágico con esto, pero que no venga la tragedia en nuestro corazón. Que el diablo agarre a alguien de nuestra familia y después estemos sufriendo. Con mi esposa veíamos hace un tiempo atrás un caso de un niño que lo encontraron, no conocido de nosotros, que lo encontraron en un potrero drogado, que tenía 8 años, 9, en ese tiempo, 8 años. Yo lo conozco al niño. 8 años. ¿Sabes lo que es 8 años? Drogado, con droga en su cuerpo. No te hablo de marihuana, droga. Tirado en un potrero. Y yo he predicado en ese hogar. He predicado en ese hogar. Tengo los videos estando ahí. Entonces, cuando la gente no hace caso, dice, pastor, está dando la lata. Después vienen las consecuencias. El diablo dice, upa chalupa. Y agarra a los que no tienen altar. Usted tiene un altar, usted ya está firme, está sólido, sabe invocar al Señor. Pero cuando hay dentro de nuestros hogares, de nuestra fila, y no está este altar firme, el diablo hace pedazos a las personas. La hace pedazos, hermano. Entonces usted tiene que tomar esto en serio y no solamente orar, no solamente decir, Señor, cubre a Fernandita, cubre, no, sino es tomar esto. Ahora estoy un constructor de altares. Amén. Los patriarcas, la Biblia dice, y este texto no lo leí, pero lo repaso, en Génesis dice que Abraham, cuando se le apareció el Señor, dice que él construyó un altar. Estos patriarcas lo hicieron. No templo, el templo vino después, pero empezaron a entender de que para buscar a Dios, invocarlo, el hombre tenía que hacer algo. Y entonces, este altar hoy día es tan personal, es tan íntimo, que usted no precisa estar en un templo, el pastor siempre habla de esto, de entrar en el lugar secreto. Es el único, ¿por qué Jesús habló de esto? Porque ahí el diablo no puede entrar. El diablo le puede seguir, lo puede buscar todo el día, pero cuando usted va al lugar secreto, usted cierra la puerta, el diablo se queda afuera esperando afuera. El diablo no puede entrar ahí. Es decir, el diablo lo va a seguir, sí, se va a cumplir lo que dice el viejo apóstol Santiago, que el diablo anda como león urgente buscando a quien devorar. Pero usted entra en el lugar secreto, el diablo no puede entrar ahí.
entrar en ese altar. El diablo le tiene recelo a ese lugar que está consagrado para usted tener un encuentro con Dios. Pero tiene que enseñar a los más pequeños, a los más niños. Porque el diablo, yo he visto cómo ha hecho pedazos a muchos niños, a muchos jóvenes, incluso de nuestros círculos. Y pidámosle al Señor que levante de ellos y esa una generación, si el Señor no viene de aquí a 15 años, de predicadores. Yo comencé predicando joven, pero ya no estoy joven, ya me estoy ancianizando. Voy a agarrar los 50 dentro de poco. Entonces quisiera ver jóvenes. Mi hijo ya está en estas lides de saber hacerlo. Pero ver a muchos más. Ver a jóvenes que realmente sientan que son parte de esto. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. ¿Cómo se llama el niño? El chiquitito. Alexander. Cuando supe eso de Alexander, me dio una pena muy grande porque yo lo conocí, ahora ya no tiene 8, queda entre los 14, más o menos. Ya está torcido ya está metido en ese mundo. Pero me dio una tristeza, pero más pensé en muchas simientes que están en el pueblo evangélico, que la gente no ha orado con sabiduría. Pero creo que Dios va a levantar un ejército renovado. Como lo hizo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que cuando se enfrenta con Goliat, si bien tenía muchos hombres valerosos y generales, pero Dios puso la victoria en manos de un joven, David. Sin empuñar arma, pero David tenía en su corazón un altar. Un altar. Y dijo, ¿quiénes son estos para provocar al Dios de Israel? Y eso te habla de que había un altar firme, sólido en el corazón de este joven. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Si usted ya tiene un altar firme y sólido, bendiga a Dios por eso. Pero el tiempo que Dios le entregue por delante, construye un altar en el corazón de los que están rodeando su hogar y su familia. Y si ve un adulto que tiene el altar chueco, ahí tiene que pedir refuerzo. Como el sacerdote, el profeta dice que tuvo que reparar el altar cuando los baales bailaban semidesnudos intentando invocar y no pasó nada. Dice que el profeta se acercó y reparó el altar. Y él pidió fuego del cielo y cayó fuego del cielo. Pero él reparó el altar. Claves, palabras precisas de saber qué hacer cuando un altar necesita una redirección. Y si se hacen las cosas bien, va a caer fuego del cielo. Téngalo por seguro. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por esta tu palabra. Consejo del cielo, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Pedimos misericordia sobre nuestras familias en este tiempo, Señor, de confusión, en este tiempo de desastre, Señor, en este mundo. Te pedimos, Señor, que te cumpla su promesa que el rey David escribió en ese salmo maravilloso, donde dice que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Pedimos, Señor, e invocamos tu precioso nombre sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque usted en su misericordia nos ha recogido, nos ha guardado, Señor, pero también te pedimos que tomes las cargas de nuestro corazón por los nuestros, por aquellos que aún no ha sido revelado tu nombre en sus corazones, para que sean guardados, Señor, de esta hora mala. Y ellos, Señor, tengan un altar en su corazón firme, sólido, inamovible, Señor, para tener un encuentro contigo. Pedimos tu bendición sobre cada hogar representado, sobre cada una de las familias pastorales, Señor, que este mes de abril sea un mes de bendición. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a adorar al Señor. Amén. Padre, gracias. Vamos a bendecir su nombre. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor.
presencia, Señor, es donde queremos estar, a tus pies, Señor.